Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, señor. profe. Ok, Sí, profe. bien. Sí, porque ayer mi internet estaba hecho un desastre. Entonces, bueno. Pero ayer no hubo clase, ¿cierto? No, ayer no hubo clase porque la internet llegó tarde y de igual manera intenté hacer las siguientes clases que tenía en la agenda y tampoco pude porque la conexión estaba muy mala. Tenía velocidad de bajada, pero velocidad de subida muy mala, entonces ni siquiera podía compartir pantalla porque se dañaba la transmisión. Y tiene Entonces, poquitas megas. O sea, no, imagínate, tengo 50 megas, uy, no, tiene bien. sino que, pues las inversiones que toca hacer, ¿no? Todo por una buena educación, ¿qué más? Pero el problema es que, pues como no había, se cayó toda la señal, o sea, no tenía ni teléfono, ni televisión, ni internet, nada, no había, estaba muerta la comunicación. Entonces, no sé si después volvió, pero volvió como muy inestable. Entonces, ayer básicamente fue el día perdido porque no había internet desde el lunes. Entonces, bueno, menos si hoy me escuchan, eso ya son buenas noticias. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a la clase. ¿Alguien me podría recordar en qué quedamos la última clase, por favor? Estábamos haciendo el ejercicio del juego de dos jugadores, el juego de la inspección. Ahí estábamos en el juego de la inspección. Muchísimas gracias. Entonces, ven acá. Voy a ubicarme en la guía de clase para continuar. Profe, ¿no Señor. sería posible que el pequeño taller que nos dejó lo explicáramos rápidamente? Me quedan algunas dudas de lo que nos Sí, claro. explicó que tocaba entregar. ¿Qué fue lo que les dejé? El, Un taller sobre Ah, venados y libre. liebres. eso, sí. Ujú. Ah, ya, listo, ya me acuerdo. Sí, 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 ya lo recuerdo. Mil disculpas que les pregunte. Lo que pasa es que como tengo tres cursos de teoría de juegos en simultáneo, entonces en ocasiones cuando uno, pues yo soy más como visual, entonces si estuviésemos en un salón de clase o eso, pues asociaría elementos que me permitan ubicarme en tiempo y espacio, pero como siempre estoy sentado frente a la misma pantalla, entonces no hay elementos diferenciadores. Entonces por eso siempre les pregunto, ya recuerdo. Ok, sí, yo les dejé un taller que era el taller de cazar venado, cazar liebre, sí, el dilema de la evolución social y los beneficios de Rousseau. Sí, eso fue lo que les dejé. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Me confirman, por favor, cuando puedan ver mi pantalla. Les agradezco. Voy por acá. Ujú. Chuchun, chun, 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 chun. Ah, cierto que tengo que hacerme coanfitrión. Listo. Ya. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces, básicamente, bueno, ustedes ahí en el aula virtual tienen el enunciado, pero dice lo siguiente. Discutiendo acerca de la evolución social y sus beneficios, Rousseau describe la siguiente situación en la que se enfrenta un grupo de cazadores que persiguen un venado. En el trabajo de cazar un venado, cada cazador debe sentir que su propósito es mantenerse fiel a su objetivo. Sin embargo, si una liebre pasara cerca de alguno de ellos, no habría duda de que éste la perseguiría sin escrúpulos y que, habiendo obtenido su presa, poco le importaría haber causado a sus compañeros la pérdida de las suyas. ¿Vale? Entonces, sea B venado, L liebre, ¿sí? Y asuma que V mayor que L y mayor que cero. Yo ahí les pegué una ayudada porque la idea era que pensaran, pero bueno, yo les pegué una ayudada cuando me preguntaron que qué se prefería, ¿sí? Si la liebre al venado, ¿no? Entonces, y que cómo se repartían las cosas. Entonces, solo con ese elemento ya debieron haber estado como en la capacidad de poderlo, digamos, deducir
Sin embargo, pues bueno, ahí yo les respondí la pregunta a los que la hicieron, ¿no? ¿Y por qué razón uno podría deducirlo con lógica, ¿no? Entonces, primera cosa, estamos cazando, hay dos elementos, un venado y una liebre, ¿cierto? Lo que me está diciendo acá es que el venado es preferible a la liebre, ¿cierto? No solo eso, sino que hay un problema, que si ambos van, si dos jugadores van cazando a un venado, ¿no? Entonces, lo que me dice la lógica es que se van a dividir el venado en dos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que esto también es cierto, ¿verdad? ¿Sí o no? Si venado es preferible a liebre, pues por lo tanto medio venado también será preferible a media liebre, ¿sí? Pero lo curioso de todo esto es que está diciendo que si ambos van cazando el venado y ven pasando una liebre, ¿no? Sin duda se irían por la liebre, lo que significa automáticamente que esto es así. ¿Listo? Que la liebre es preferible a medio venado, ¿no? ¿Por qué? Porque por esa razón es que deciden desviarse. Si no hubiese sido preferible, si media liebre no fuese, si una liebre no fuese preferible a medio venado, pues no se desviarían, seguirían corriendo por el venado, ¿vale? Entonces ese era el elemento de transitividad que ustedes tenían que deducir. Sin embargo, pues ya colocándolo acá de manera expresa, pues ¿cuál era la tarea que ustedes tenían que hacer? Entonces, por aquí en el aula virtual veo que yo les había colocado que modelaran la situación asumiendo que las únicas acciones posibles para cada agente son cazar venado y cazar liebre, ¿sí? Que en este caso específico las acciones son iguales a las estrategias y acá se les pedía que hallara el equilibrio de Nash en estrategias puras e interpretara el resultado y luego que asumiera que el juego es secuencial, que hallara el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos y defina, ahí se fue como una letra mal, era E, no, era I, defina si hay ventaja estratégica al jugar primero, ¿no? Entonces, primera cosa que se debía hacer, entonces conjunto de jugadores, N, entonces cazador 1 y cazador 2, ustedes podían darle el adjetivo que quisieran, no hay ningún problema, ¿sí? Muy bien. Por acá tenemos las estrategias. Entonces las estrategias, podemos hacer un solo conjunto de estrategias porque son simétricas. Entonces podían cazar venado y cazar liebre, ¿no? Listo. Luego de esto, entonces venían los pagos. Entonces los pagos para los dos jugadores podían ser representados a través de una matriz 2×2, como esta. Aquí estaba el cazador 1, por acá el cazador 2, acá se cazaba venado y acá se cazaba liebre. ¿Sí? ¿Qué pasaba si ambos cazaban el venado? ¿Cuáles eran los pagos para cada uno? De medios. V/2. Muy bien. Medio venado. ¿Qué pasaba si ambos cazaban la liebre? L medios. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaba si se cazaba el venado y el otro cazaba la liebre? ¿Qué ganaba el que cazaba el venado? 0. Cero. Cero. ¿Y el que caza la liebre? L. La liebre. ¿Listo? Y aquí el sustituto estratégico, ¿no? Listo. Así se planteaba el juego. Ahora, ¿el óptimo de Pareto cuál es? Acá. ¿Cuál es el óptimo de Pareto? Se ve cazar venado, creo. Cazar venado, cazar venado. Este es el óptimo de Pareto. ¿Por qué? Porque es el punto en donde no puedo mejorar a alguien sin desmejorar a otro. ¿Listo? Aquí, si nos movemos hacia acá,
¿qué va a suceder? Que se mejora la situación de el 2, ¿cierto? Pero necesariamente empeora la de 1. Lo mismo sucede acá, se mejora la situación de 1, pero necesariamente empeora la de 2. Y si nos movemos hacia acá, pues es el peor escenario posible porque empeoramos la situación de los dos. Entonces, por lo tanto, este es el óptimo de Pareto. Cazar venado, cazar venado. Ahora, el equilibrio de Nash en estrategias puras, asumiendo que el juego es simultáneo, ¿cuál es? Cazar liebre, cazar liebre. Muy bien. Entonces, dado que cazador 1 asume que cazador 2 va a cazar venado, lo mejor que puede hacer es cazar liebre, ¿cierto? Dado que cazador 1 asume que cazador 2 va a cazar liebre, lo mejor que puede hacer es cazar liebre, ¿sí? Entre medio venado y una liebre va a preferir la liebre. Y entre 0 y media liebre, pues va a preferir media liebre. De igual manera, por simetría sucede con el otro jugador. Si el cazador 2 asume que el cazador 1 va a cazar venado, lo mejor que puede hacer es cazar liebre. Y si asume que va a cazar liebre el jugador 1, el jugador 2 lo mejor que puede hacer es cazar liebre. ¿Listo? Por tanto, el equilibrio de Nash en estrategias puras sería cazar liebre, cazar liebre. ¿Vale? Entonces, primera cosa, ¿no? Primera cosa, quedamos en uno de los peores resultados posibles. En términos sociales, estos tres resultados son los mismos, ¿vale? ¿Qué significa? Que aquí estamos cazando una liebre, ¿listo? En 3 de los 4 escenarios se caza una liebre. ¿Qué es lo único que cambia? La manera en que se distribuyen las liebres. Ya sea que la tenga uno o que lo tenga el otro, polarización total de recursos, eso sería como un Gini igual a 1, ¿cierto? Y eso sería como un Gini igual a 0. Todos tienen exactamente lo mismo. Es decir, ya estamos hablando de distribución. Sin embargo, en términos sociales es exactamente el mismo pago. Y este es el único pago diferente. Entonces, como este juego terminamos en un resultado opuesto al óptimo de Pareto, podríamos decir que es un juego no cooperativo. ¿Qué significa eso? Que el equilibrio de Nash es opuesto al óptimo. ¿Vale? Para que lo tengan ahí presente. Entonces, eso es el primer punto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Con el primer punto? No, profe. ¿No? Bueno, Muy por mi bien. parte. Vale, vale. Te agradezco la respuesta. Si los demás no preguntan, pues asumiré que también no tienen preguntas. Entonces, vamos a la segunda parte y es que nos dice asumir que el juego es secuencial. Entonces, ¿qué pasaría? Asumir que el juego, Profe, qué pena. sí, Nosotros todavía no hemos visto los juegos no cooperativos, ¿no? no, es que no los vamos a ver como una clasificación. De hecho, los juegos no cooperativos simplemente se van enseñando en la medida en que uno ve los juegos otro Ok, tipo de clasificaciones. Es decir, ok. de hecho no necesitamos una clase específica para ver juegos cooperativos o no cooperativos, debido a que la única manera para determinar si un juego es cooperativo o no es sabiendo en dónde está ubicado el equilibrio y dónde está ubicado el óptimo. Si el óptimo y el equilibrio son iguales, es un juego cooperativo. Si son diferentes, entonces sería no cooperativo. ¿Vale? Ah, ok, eso era lo que quería saber, como Vale, no alguna te preocupes. característica. Sí, exacto. Esa es la característica que lo define. Entonces, si el equilibrio es el óptimo de Pareto, entonces hablaríamos de un juego cooperativo, que es de lo que hablaba Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones. ¿Sí? Esos son los juegos no cooperativos. ¿Cuál fue una de las contribuciones de Nash? Los juegos no cooperativos, es decir, aquellos juegos en donde el óptimo de Pareto es diferente del equilibrio de Nash. Entonces, de ahora en adelante, solo por un tema de pedagógico, pues también vamos a incluir por acá, ¿no? A intentar dilucidar si el escenario es cooperativo o no cooperativo. Y la cuestión es que en términos estratégicos es muy importante saber en qué tipo de contexto estamos jugando, si en un contexto cooperativo o en un contexto no cooperativo, ¿vale? Porque si yo estoy jugando en contextos cooperativos, mi mejor estrategia sería jugar ¿qué? Como halcón o como paloma. Como paloma. Como paloma, ¿sí? Porque es lo mejor para todos, terminarían ganando más. Pero si estoy en un contexto no cooperativo,
lo mejor que se puede hacer es jugar halcón, ¿vale? Entonces, nótese que halcón y paloma no es solo una posición que uno puede asumir dentro del juego per se, sino que también es una, en teoría de juego lo llamamos como una posición de negociación. Dependiendo del contexto de negociación en el que estemos jugando, entonces vamos a asumir una actitud halcón o una actitud paloma, ¿sí? Eso es sumamente importante y yo creo que esa es una de las características primordiales del por qué a los economistas se les enseña teoría de juegos, ¿sí? Porque al final nótense que todo esto es contexto de negociación y estas, digamos que estos modelos teóricos pues pueden aplicarse casi que a cualquier cosa en donde haya interdependencia estratégica, ¿vale? Entonces, de ahora en adelante también vamos a empezar a pensar un poco en contextos de qué tipo de juego es, si es cooperativo o no cooperativo. ¿Listo? Entonces, nótense aquí que dado que esto era no cooperativo, ¿por qué nosotros sabemos desde el vamos que es no cooperativo, no? Porque es que inclusive, a pesar de que matemáticamente aquí lo estamos demostrando, en la misma lectura, en alguna parte dice que sin embargo, si una liebre pasara cerca de alguno de ellos, no habría duda de que éste la perseguiría sin escrúpulos, ¿vale? Y que habiendo obtenido su presa, poco le importaría haber causado a sus compañeros la pérdida de las suyas. Entonces, lo que me está diciendo esto claramente es que hay incentivos a desviarse, ¿sí? A que nosotros le llamamos incentivos a desviarse, ya vamos a ir un poco, bueno, creo que en esta clase vamos a abordarlo, y es el tema de, vamos a determinar cuáles son las estrategias fuertes y cuáles son las estrategias débiles, ¿sí? Y por qué nosotros le llamamos entonces desviarse. Desviarse es básicamente cuando yo he trazado como, digamos que como de común acuerdo, una estrategia que es débil, pero hay estrategias que son más fuertes y cuando hay una estrategia alterna que sea más fuerte, entonces hay incentivos a desviarse y, y donde se cruzan las estrategias fuertes, pues es en donde al final nosotros vamos a terminar hallando los equilibrios. ¿Listo? Entonces, vamos a asumir ahora que el juego es secuencial. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos aquí a un jugador, vamos a asumir de forma ortodoxa que juega cazador 1. Y que aquí juega cazador 2. Espérame aquí un segundo. Y por acá listo. Cazador 1. Vamos a ubicar las estrategias para poderlo replicar. Entonces, cazar venado, cazar liebre, cazar venado, cazar liebre, cazar venado, cazar liebre. ¿Listo? Como estamos asumiendo que es secuencial, ¿no? Por acá, no sé, ¿alguien quiero que quiera entrar? Sí. Entonces, por acá, vamos a, si ambos cazan liebre, entonces se quedan con, si ambos cazan venado, venado medios y venado medios. Ambos liebre, liebre medios y liebre medios. Cazan venado, cazan liebre, 0 liebre, liebre 0. ¿Listo? Y vamos a mirar acá entonces, por acá, vamos a duplicarlo. Y vamos a cambiar entonces el orden de los jugadores. Aquí jugaría cazador 1, aquí cazador 2. Acá sería el contrario. Cazador 1 y cazador 2. ¿Listo? Entonces, inducción hacia atrás. Si el cazador 2 está en la parte izquierda del árbol, lo mejor que puede hacer es cazar liebre. ¿Cierto? Si está en el lado derecho, lo mejor que puede hacer es cazar liebre. ¿Sí? Y dado eso, lo mejor que puede hacer el cazador 1 es cazar liebre también, ¿no?
Entonces, y en el caso del lado derecho, como hay simetría en los pagos, entonces los incentivos son exactamente los mismos. Entonces la pregunta es, ¿hay ventaja estratégica por jugar primero? Yo diría que no. No, profe. No, no hay No, profe. ventaja. No hay ventaja estratégica. Entonces, el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos sería igual a cazar liebre y cazar liebre, que es exactamente el mismo equilibrio puro. Nótense que en este caso se alinean y la cuestión acá es que no hay ventaja estratégica por jugar primero, ¿no? Obviamente esa ventaja también podría ser una desventaja, pero al final no, es indiferente, ¿sí? Ya se sabe que por inducción hacia atrás, pues van a empezar con cazar liebre porque saben que si dan el papayazo de cazar venado, el otro se queda con la liebre, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda? Profe, en ese punto pues, yo tuve una confusión porque no encontraba que los escenarios cambiaran, así que solo hice un árbol, porque pues yo cuando analicé los otros ejemplos, si bien hay una diferencia entre si usted era el jefe o el empleado, o después usted hizo, cuando el otro ejercicio era que primero que B era mayor a C o que C era mayor a B, es decir, se cambiaba la situación y en eso cambiaba el resultado, pero en este caso, pues como era igual, yo solo hice un árbol porque no encontraba lógica de hacer otra vez porque sabía que iba a dar lo mismo. Toca No pasa obligatoriamente nada. cuando se hace lo secuencial hacer los dos árboles. No, no pasa nada, ¿no? Si tú lo haces en la mente y la lógica te da Sí, es de que no que encontraba, efectivamente sabía que no iba a dar lo hay, mismo. vale, entonces no pasa nada, lo importante es que hubieses colocado que no había ventaja estratégica, Ah, sí, eso, ok, ¿listo? era eso, Se van a dar listo. cuenta que en teoría de juegos hay posibilidades en las que yo puedo simplificar los procesos, ¿listo? Yo suelo hacerlo, en ocasiones suelo hacerlo por el lado más largo, pero también suele ser el lado más fácil. Si ustedes lo quieren hacer por un lado más corto y tienen la habilidad para hacerlo, siempre y cuando el resultado sea correcto, por mí no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, listo, eso sería el taller. Eso era todo lo que tenía que hacer. ¿En cuánto lo hicimos? En 10 minutos, 15 minutos. Entonces, ahí está, ¿vale? Entonces, eso es lo que se esperaría que hubiesen colocado en, en el aula virtual. Bueno, voy acá para continuar con el curso. Y por acá. Ok. Entonces aquí tenemos otro juego, otro tipo de juego, y vamos a colocar aquí como ejemplo un juego en donde las estrategias no son definidas, es decir, en donde yo no tengo estrategias finitas y específicas, sino que por el contrario pueda que el número de estrategias sea tal vez miles o infinitas estrategias, ¿no? Entonces voy a enviarles al WhatsApp una imagen por acá para que lo tengan ahí. ¿Me confirman por favor si llegó? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Entonces, por favor, ábranlo. Ok.
Y por acá van a encontrar el dilema del pago en un restaurante. ¿Listo? Ese es el juego. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué dice, qué nos dice el enunciado? Dice, 3 amigos van a ir a un restaurante. Cada uno de ellos elegirá simultáneamente lo que va a comer y la cuenta se dividirá en 3 partes iguales. ¿Sí? Entonces, nótense que aquí estamos hablando ya de 3 jugadores, ¿no? Entonces, si uno de ellos elige un plato de precio P sub I y contribuye con X pesos a la cuenta, su utilidad será igual a raíz de P menos X. ¿Listo? Y lo que nos están pidiendo es calcular el equilibrio de Nash en estrategias puras para este juego. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Cuáles son los elementos importantes, al menos para este juego? Entonces, primero, tenemos por acá al conjunto de amigos, entonces N igual Profe, a... no está compartiendo. Profe, que ¿No se ve mi imagen? Ok, gracias. no. Listo, ¿cierto? Entonces, N igual a 1, 2 y 3. También lo podríamos llamar como J1, J2, J3. No hay ningún problema, ¿cierto? O también podemos llamarlo ABC, como quieran. No hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo importante? Entonces, primero, ¿cuáles son las estrategias? Entonces, si el conjunto de jugadores es 1, 2, 3, ¿cuál es la estrategia para este juego? ¿Pedir el plato más caro? Pedir el más caro puede ser una estrategia de equilibrio, tal vez, ¿no? No se sabe. Podría ser una estrategia. Igual se va a dividir entre 3 Ok, y yo pida más, a ellos les va a tocar pagar. pero ¿será las estrategias son lo mejor que yo puedo hacer o qué son las estrategias? Lo que yo puedo hacer. Lo que puede hacer. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Puedo pedir el plato más caro, el más Pues, barato o el de la mitad o algo así. Bueno, entonces, ¿cuál es el primer problema? Que los precios no son finitos, ¿vale? En este caso no tenemos precios finitos. Aquí no nos están diciendo hay 4 platos, 5 platos, un plato de 1000, de 2000, de 3000, de 4000, de 5000. No. Nos están diciendo un precio. ¿Eso necesariamente a qué nos lleva? Bueno, a que las estrategias sean cualquier valor positivo, ¿cierto? Y que en este caso ya no serían un conjunto necesariamente, sino un vector, ¿no? Que iría desde 0 hasta infinito, básicamente, ¿cierto? Iría desde 0 hasta infinito. ¿Y qué es lo que sucede? Donde el precio, ¿sí? De cada uno de los platos va a pertenecer a las estrategias. ¿Listo? Y obviamente, P sub I es el valor, bueno, llamémoslo precio, no valor. ¿Listo? Ese sí, es el precio y ya sabemos que I es igual a ¿qué? A un conjunto 1, 2 y 3. ¿Listo? Eso es lo que sabemos. Entonces, ¿cuál es la solución acá? Entonces, ya tenemos, voy aquí a separar esto un poco. Ay, changos. Listo. Entonces,
¿cómo se calcularían las utilidades? Entonces, a diferencia de los ejercicios que hemos hecho antes, ¿no? Nótense que aquí yo tendría infinitas estrategias. Entonces, yo no puedo hacer una matriz porque sería infinito por infinito. Entonces, tendría que utilizar funciones de pago, ¿vale? ¿Eso qué significa? Ah, bueno, que la utilidad de cada uno de ellos va a estar en función del precio 1, del precio 2 y del precio 3, ¿cierto? Y como ya lo sabemos, el precio es la estrategia, ¿cierto? Eso también nosotros ya lo sabemos. ¿Y va a ser igual a qué? A la raíz del precio que seleccione el jugador para el cual estemos calculando la utilidad, el jugador I, ¿cierto? Menos, entonces, ¿qué nos decía el enunciado? El enunciado decía, contribuye, dice, si uno de ellos elige un plato de precio P sub I y contribuye con X pesos a la cuenta, su utilidad será igual a ¿qué? A PI, raíz de PI, que ahí está, menos lo que contribuye a la cuenta, ¿vale? Y como me están diciendo que en partes iguales, entonces, ¿cuánto es la contribución a la cuenta? ¿Cómo sería la contribución a la cuenta? Por ahí lo tenían X bastante sobre claro. 3. X, sí. X sobre 3, no, X es lo No, que contribuye a la cuenta. Es decir, X es igual a ¿qué? X es igual a ¿qué? El precio total, P1 más P2 más P3 Ajá, sobre exactamente. 3. AP1 más P2 más P3 sobre 3. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que X es lo que contribuye cada uno a la cuenta. Y estamos diciendo que lo dividimos en partes iguales. Entonces es nada más y nada menos que sumar todas las contribuciones y dividirlo en 3. ¿Listo? Eso sería básicamente. Entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, ¿cuál sería la utilidad para cada uno de los jugadores? Esto sería el pago para todos, en términos generales. Ahora, vamos a colocar acá pagos. Jugador 1. Es decir, utilidad de 1 depende del precio 1, del precio 2 y del precio 3, que será igual a ¿qué? A raíz de P1 menos P1 más P2 más P3 sobre 3. ¿Listo? Entonces la cuestión acá es, ¿cuál es el concepto del equilibrio de Nash? ¿Qué es el equilibrio de Nash? ¿Mm? ¿Qué es el equilibrio de Nash? Es el resultado hacia donde tiende el juego cuando todos los jugadores maximizan sus utilidades. Cuando, es decir, cuando, hacia dónde tiende el juego cuando todos maximizan sus utilidades. ¿Eso qué significa? Gracias por la respuesta. Que todos van a tener que maximizar esta expresión, ¿vale? Y en esos términos, entonces lo que quiere el jugador 1, ¿cierto? Es que maximizar la utilidad 1, ¿vale? Y si maximizamos la utilidad 1, eso sería una decisión de equilibrio, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nosotros podemos maximizar la utilidad de 1? Pues sencillo, la derivada parcial de la utilidad respecto a los precios de 1, ¿cierto? Y eso lo vamos a igualar ¿a qué? A 0. ¿Listo? Asumiendo, ¿no? Asumiendo que el punto en donde la pendiente es igual a 0 es un máximo y no un mínimo. ¿Listo? Generalmente en los ejercicios nos lo van a ubicar de esta manera, porque si no, entonces los máximos serían ¿qué? Las puntas, ¿vale? No el medio, sino las puntas. Entonces habría que tenerlo ahí pendiente. Entonces no es nada más y nada menos que hallar la derivada parcial de u respecto a P1, lo igualamos a 0 y ahí obtendríamos nuestra, nuestra decisión de equilibrio cuando estamos maximizando, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces simplemente esto es U1,
¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos acá? Entonces, la derivada parcial de la utilidad de 1 respecto al precio sería igual a ¿qué? Entonces, por aquí tenemos esto que lo podemos transformar. Nosotros podemos transformar esto para que se nos facilite la derivada. Vamos a transformarla primero. Se nos va a transformar de lo siguiente, es decir, U1 será que depende de P1, de P2 y de P3 es igual a P1 a la 1 medio menos P1 tercios más P2 tercios más P3 tercios, ¿no? De esta manera me queda mucho más fácil derivarlo. Y ahora sí, entonces yo diría que la derivada de la utilidad de 1 respecto a precio 1 sería igual a ¿qué? A 1 medio Un medio. de P1 elevado a la menos 1 medio, ¿cierto? Y entonces por acá, como estos elementos no tienen P1, se comportan como una constante y la derivada de P1 tercios sería igual a 1 tercio, ¿no? Básicamente. Entonces aquí tenemos esta que sería la derivada y esa derivada la vamos a igualar a 0. Entonces tenemos 1 medio de P1 a la menos 1 medio menos 1 tercio igual a 0. ¿Sí? Y aquí pues ya lo podemos empezar a desarrollar. Aquí tenemos 1 medio de P1, ¿sí? A la menos 1 medio igual a 1 tercio, ¿vale? ¿Qué nos va a suceder? Obviamente como esto está elevado a la menos 1, ¿sí? Entonces podemos tener como 1 sobre 2P1 a la 1 medio igual a 1 tercio. ¿Listo? Y entonces al final, ¿qué es lo que nosotros tenemos que despejar? Tenemos que despejar en función de ¿qué? En función de P, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos pasar a multiplicar ese 2. Entonces tendríamos 1 sobre P1 a la 1 medio. Pasamos todo a multiplicar para allá, mejor dicho. ¿Sí? Entonces podemos pasar, para ahorrarme estos pasos, podemos pasar esto, lo podemos pasar a multiplicar y esto lo pasamos a multiplicar para allá. Entonces eso me quedaría igual a 3, ¿cierto? Y allá me quedaría 2P1 a la 1 medio, ¿verdad? Y entonces, organizando, esto nos quedaría como P1 a la 1 medio igual a 3 medios. ¿Listo? Yo sé que si aplicamos raíz, lo más probable es que tengamos dos cortes, ¿sí? En el eje horizontal, en este caso nos interesa el positivo. ¿Listo? Entonces, digamos que aislando matemáticamente el efecto del más menos, solo vamos a utilizar el más y simplemente vamos a utilizar, entonces vamos ¿a qué? Vamos a elevar al cuadrado para ambos lados. Entonces, por acá tendríamos esto. Y entonces, 2 por 1 a 2, 2 sobre 2 me quedaría igual a 1. Entonces me quedaría P1 igual a, y 3 medios serían 9 cuartos, ¿no? ¿Cierto? 2 por 3, Sí, 9, señor. y 2 por 2, 4. Listo. 9 cuartos. Y 9 cuartos también se puede simplificar. No, ahí queda. Tercera, no, ahí queda. Listo. P1 igual a 9 cuartos. ¿Qué significa? Que cuando P1 es igual a 9 cuartos, se maximiza, ¿vale? La utilidad de U. Eso es lo que estamos haciendo. Y ahora, por simetría, ¿no? Por un tema de simetría, ¿qué significa? Que también tendría que hallarlo para quién. Para el jugador 2 y para el jugador 3. Es decir,
también requeriría hallar la derivada parcial de la utilidad de 2 respecto a P2, ¿cierto? E igualarla a 0, y también requeriría hallar la derivada parcial de la utilidad de 3 respecto a P3 e igualarla a 0, ¿sí? Ya sabemos que por simetría eso también será 9 cuartos y esto también será 9 cuartos, ¿no? Entonces el equilibrio de Nash en estrategias puras será 9 cuartos, 9 cuartos, 9 cuartos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. No, profe. Listo. Bueno, perfecto. ¿Nos puede dar un minutito para copiar, por favor? Sí, claro. Si quieren, yo les puedo enviar el PDF. Sí, mejor, profe. Por acá. Entonces tengan en cuenta, por ejemplo, que no siempre nos van a dar las estrategias van a ser finitas. ¿Listo? Quiero mirar a ver aquí si puedo hacer una comprobación mientras ustedes copian. Ujú. ¿9 cuartos es cuánto? 2 punto algo, ¿verdad? ¿Cierto? 2.25, profe. Ok, 2.25. Hay una calculadora que se llama Desmos. Espérame a ver si la encontramos acá para mostrarles. Un momento. Profe, ¿usted va a mandar el PDF por el grupo o sí? Sí, Ok. acá un momento. A ver si la encuentro. Desmos. Listo, aquí está Desmos. Entonces vamos a incorporarlo. ¿Sí? Espérenme un segundo. Qué pena. Entonces, vamos a incorporar los pagos. Los pagos eran raíz de P, ¿cierto? Menos un tercio de P, menos X tercios, perdón. Entonces eso sería raíz de X, homólogo acá, obviamente en la notación de la calculadora gráfica, menos un tercio. Menos X tercios. Ok, no sé si lo notaron, pero la calculadora me muestra el máximo. ¿Sí lo ven ahí? ¿Sí ven el punto? Donde me estaba mostrando el máximo. Eh, sí, profe. Sí. Entonces aquí
en donde quede 2.25, más o menos, acá es el punto máximo de la función, ¿no? No sé si lo notan, pero miren. Esta manera quiero que lo muestre. Miren, ahí lo estaba mostrando, ¿sí? Entonces el punto máximo y el intercepto, creo que es el 9. ¿Vale? El intercepto con X va a ser 9. ¿Listo? Entonces, bueno, es una demostración de eso que acabamos de hacer ahí. ¿Listo? Entonces voy a enviar el PDF al grupo. Entonces por acá. Listo. ¿Me confirman por favor si llegó? Sí, profe, ya llegó. Gracias. Ok, listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces, bueno, de esta forma es que nosotros podríamos plantear, por ejemplo, un juego en donde las estrategias no estén definidas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan por ahí presente. Entonces, si no hay preguntas, ¿sí? Entonces vamos a pasar a otro tema, que es el tema de la eliminación iterada de estrategias fuertemente dominadas y débilmente dominadas. ¿Listo? Entonces voy por acá. Voy a abrir otro tablerito. Hoy estamos cumpliendo, ¿cuándo fue que se iniciaron las clases? ¿El 20 de octubre? Sí, el 19. Ah, ok, listo. Listo, estamos cumpliendo un mes de clase. Listo, muy bien. Ok. Listo. Entonces vamos aquí a incorporar la eliminación iterada de estrategias tanto débiles como fuertes. ¿Listo? Perdón, débiles, de estrategias débiles fuertemente y débilmente dominadas. ¿Listo? Entonces, ¿a qué nosotros le llamamos eliminación de estrategias fuertes? Cuando una estrategia domina a otra, ¿no? De manera fuerte. Cuando en todos los escenarios posibles siempre será la mejor. ¿Listo? Y cuando asumimos que una estrategia domina débilmente, cuando domina a otras en la mayoría de escenarios. Voy a colocar aquí unos ejemplos hipotéticos. Pensemos por acá que tenemos un juego de estas características. Por ejemplo. Y por acá, vamos a poner acá 4. A ver. Supongamos que aquí tenemos un juego, ¿no? Entonces aquí tenemos A, B, C, D, E. Aquí tenemos F, G, H, I y J. ¿Listo? Y voy a llenar aquí los pagos de manera hipotética. Listo, aquí tenemos los pagos para el primer jugador y ahora colocaré los pagos para el segundo.
Listo. Vamos a asumir que tenemos ese juego. Entonces, primera cosa, el juego es bastante grande, ¿sí? El juego es bastante grande. Tenemos 5 por 5, son 25 posibles escenarios, ¿listo? Cuando los juegos son bastante grandes, una forma de intentar resolverlos es el principio de la eliminación iterada de estrategias, ¿vale? Entonces las estrategias pueden ser fuertemente dominantes y débilmente dominantes. Si las estrategias son fuertemente dominantes, nosotros podríamos eliminar la estrategia fuertemente dominada. Si son débilmente dominantes, depende de lo que el juego nos indique. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Entonces pensemos en lo siguiente. ¿Por qué se llama eliminación iterada? Bueno, porque nosotros hacemos todas las iteraciones posibles. Es decir, vamos a comparar A con B, A con C, A con D, A con E, luego B con C, luego B con D, y luego B con E, luego C con D, luego C con E y por último D con E. ¿Listo? A eso es a lo que nosotros llamaríamos las iteraciones. De igual manera sucede acá. F con G, F con H, F con I, F con J, G con H, G con I, G con J, H con I, H con J e I con J. Vamos a colocar por acá número 1, número 2. ¿Listo? Entonces, esto es un principio microeconómico de transitividad. ¿Qué es lo que nosotros queremos saber? Es decir, cuando yo les digo que una es preferible a la otra en todos los escenarios, es dado todo lo que posiblemente pueda hacer el otro jugador, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer? ¿Cómo yo lo puedo definir? Pues para diferenciarlo de los equilibrios podemos colocar un puntico, ¿vale? Voy a colocar un puntico. Entonces, primero vamos a, entonces acá, eliminación iterada. Entonces, primero, ¿qué vamos a comparar? A respecto a B, ¿cierto? ¿Qué puede suceder? Que sea preferible, ¿vale? Que sea no preferible, que sea débilmente dominante, ¿no? Que sea débilmente dominada, o en el peor de los casos, que sea indiferente, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, vamos a mirar qué sucede. Entonces, primer escenario. Recuerden que para este momento, en este momento solo nos importan estas dos, no nos importa nada más, A y B. ¿Listo? Entonces, primer escenario, escenario F, ¿cuál es mejor? ¿A o B? B. 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 Segundo escenario, ¿qué es mejor? ¿A o B? B. B. B, Tercer escenario, ¿qué es mejor? ¿A o B? B, B. En el cuarto B, y en el quinto, B. listo. ¿Qué sucede? Que de todos los escenarios posibles, en todos los escenarios siempre será mejor B, ¿vale? Entonces, como en todos los escenarios siempre mejor B, lo que yo puedo decir es que B es fuertemente dominante de A. ¿Listo? Entonces yo la estrategia A podría básicamente eliminarla. ¿Correcto? Yo puedo eliminarla. ¿Listo? Sigamos. Vamos a comparar. Entonces, como ya eliminé A, eso también me elimina interacciones. ¿Qué significa eso? Que ya no voy a necesitar comparar A con C, A con D, ni A con E, porque como ya una lo está eliminando, ya sé que ese escenario no va a existir. Entonces, ¿qué nos queda comparar? B con C. ¿Listo? Entonces, B y C. Vamos a ver. Entonces, ¿qué sucede? Voy a borrar los punticos para no confundirme. Acá. Entonces, escenario B y C. Primer escenario, ¿cuál es mejor? C, C. 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 Uy, changos. Oh, fuck. C. Segundo escenario. C. C. Tercero, C. C. cuarto C. y quinto. C. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Que en todos los escenarios posibles, ¿cierto? B es dominada fuertemente por C. ¿Listo? ¿Qué significa, profe? ¿Por qué no tuvimos que hacer las iteraciones? Sencillo, porque es que es transitividad microeconómica, ¿no? Es una norma básica de la transitividad. Si C domina B,
¿cierto? Y B domina A, estrictamente C va a dominar a A, ¿no? Y si hacemos las comparaciones, pues es así. Miren, ¿cierto? Es así. Entonces, ¿qué significa? Bueno, que B también se muere. ¿Listo? Entonces nos quedan C, D y E. Entonces, vamos a comparar C con D. Listo. Primer escenario entre C y D. ¿Quién es mejor? D. D. Segundo escenario, C. C. C, C. C. Luego D. Tercer escenario. D. D. Cuarto. D. Y D. quinto. D. D. Listo. Fue dominante en la mayoría, pero no en todos. ¿Qué significa entonces? Que D es débilmente dominante de C. ¿Listo? D débilmente dominante de C. Es decir, lo denotamos de esta manera. ¿Vale? No la podemos eliminar porque hay un escenario en donde es mejor C. ¿Listo? Entonces no lo vamos a poder eliminar. Vamos a comparar C con E. Primer escenario de C con E. ¿Cuál es mejor? E. Segundo escenario. C, C. Tercero. C, C. Cuarto. D, E. E. Y C. quinto. C. 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 Listo. En 3 de 5 dominó C y en 2 de 5 dominó E. Es decir, ¿cuál sería el resultado? C domina débilmente a E. Muy bien. C domina débilmente a E. ¿Vale? Listo. Entonces tampoco la podemos eliminar. Ahora nos queda conocer la iteración entre D y E. Vamos a ver. Primer escenario es mejor, D. Segundo escenario es mejor, D. Tercer escenario es mejor, D. Cuarto escenario es mejor, E. Quinto escenario es mejor, D. Por lo tanto, D domina débilmente a E. ¿Listo? Entonces, yo puedo eliminar las dos primeras estrategias. ¿Listo? Entonces, ¿cómo las puedo dominar? Por ejemplo, haciendo esto. Y haciendo esto. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Bueno, que luego tendremos que reescribir la matriz, ¿no? Pero eso también nos ahorra trabajo. Profesor, ¿por qué nosotros eliminamos esto si aquí hay pagos para el jugador 2, ¿no? Y no hemos visto las decisiones del jugador 2 en función de esos pagos. Bueno, pues resulta que como son escenarios no racionales, recuerden que para estar en esta casillita, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para estar en este cuadrito? ¿Mm? ¿Qué hay que hacer para estar en este escenario? Que ambos estén de acuerdo. Que ambos estén de acuerdo en elegir qué. 10 como Decisión más pago. racional. ¿Elegir qué? Que el pago sea 10. Ok, ¿y La cómo logran decisión que más el pago sea racional. 10? ¿El qué? ¿La decisión más Ay. racional? No. ¿Cómo hacemos para llegar acá? Que ahí dice la compañera dijo que el pago sea 10. ¿Cómo se hace? Maximizando, no sé, las decisiones. No. ¿Cómo llegamos a este cuadrito? Cogiendo ahí. Ah, muy bien. El Pues primer. que uno escoja A y que dos escoja I. ¿Qué significa? Que para estar acá se necesita interdependencia estratégica. Porque yo con toda seguridad digo lo elimino a pesar de que no haya visto los pagos de 2, porque nunca vamos a estar ahí dado que es una decisión no racional para uno. Entonces, uno, para que estemos en este pago, no solo se necesita que 2 elija I, sino que también se necesita que uno elija A. Y como uno nunca va a elegir A, entonces automáticamente por eso lo tachamos. ¿Listo? Ahora,
vamos a ver la eliminación iterada, o vamos a hacer la eliminación iterada para el jugador 2. Por acá. Entonces, escenarios, ¿no? F respecto a G. Observemos. F respecto a G. Primer escenario, que es el escenario C. Entonces, ¿qué me interesa? Esto. Yo voy a comparar esto con esto, esto con esto y esto con esto. ¿Cierto? Entonces, primer escenario. F respecto a F, G. F, Mejor F, F. Siguiente escenario. F, F, Y tercero, F, F, F. ¿Qué significa? Que entonces F es fuertemente dominante de G, ¿verdad? Entonces automáticamente yo puedo eliminar G. ¿Listo? Entonces ahora tenemos que hacer la iteración F y H. ¿Listo? Entonces, primer escenario, el escenario C, ¿qué es preferible? ¿F o H? H, H es preferible. Siguiente escenario, ¿es preferible? H, H, Y último escenario, ¿es preferible? H, H, H. Entonces, significa que H, que F fue fuertemente dominada por H. Y por esta razón, entonces podemos eliminar. ¿Listo? Ahora nos queda H con I, H con J e I con J. ¿Listo? Profe, una pregunta. En la Señora. anotación, primero la letra inicial, ¿sí? O sea, siguiendo el orden del abecedario. No, no necesariamente. No. O sea, Esto yo es, puedo colocar H sí, mayor sí. que... Preferible a. No Mm, sé si lo nota, pero este no es el símbolo mayor que, sino preferible a, de la micro. Es ok. como una ondita. ¿Sí? No es este. Esto sería mayor o igual y esto es preferible débilmente. Como diríamos, un detalle de fina coquetería, pero así aquí lo llamamos preferible, ¿vale? ¿Por qué preferible? Porque no son datos cuantitativos. Entonces nos interesa la ordinalidad. ¿Listo? Y no importa. También pueden colocar H preferible a F. También. O sea, no pasa nada. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos queda comparar H con I? Primer escenario. H con I, primer escenario. ¿Qué es mejor? I, I. Segundo I, escenario. H, H, Tercero. I, I, ¿Listo? Si queremos establecer, o sea, ya desde el vamos, ¿no? Nótense que desde el vamos acá, ya sabemos que I es que débilmente dominante de H. Si nosotros nos miramos los pagos anteriores, ¿qué encontramos? Que en este pago era mejor I y que en este pago también era mejor I. ¿Qué significa? Que también lo comprueba, es decir, que sí, que H es débilmente dominada por I, ¿no? ¿Listo? Pero no la podemos eliminar porque hay un escenario en donde es mejor. Listo, siguiente escenario. H versus J. H versus J. Primer escenario. H, H, Segundo escenario. H, H, Tercer escenario. H, H, ¿Listo? Entonces H es estrictamente dominante, también se podría llamar así, estrictamente. Entonces, o es fuertemente dominante de J. ¿Listo? Entonces, ¿qué significó? Que acá J también se va. Entonces, al final, podemos hacer esto también. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que después de haber aplicado el proceso de eliminación iterada de estrategias fuertemente dominadas, ¿cierto? Ojo ahí, ¿no? Estoy hablando de solo eliminamos las fuertemente dominadas. Entonces, luego de aplicado el principio, obtendríamos el siguiente juego, ¿vale? Sería una matriz 3×2. La matriz resultante
Es una matriz 3 por 2. Entonces tenemos HI y por acá CDE. Y los respectivos pagos 13-12, 14-13, 26-13, 16-12, 12-22 y 20-23. Listo. Aquí está 1 y aquí está 2. ¿Vale? Intentemos hallar un equilibrio. A ver qué sucede. Si hay equilibrio puro, ¿no? Quién sabe, no sabemos si lo haya. Y por acá, este. Acá, acá y acá. ¿Qué significa? Hay dos equilibrios, ¿verdad? ¿Sí los ven? ¿Sí? Acá y Profe, acá tenemos. ¿cómo hizo para hallar los equilibrios ahí? ¿Qué hicimos? Nuevamente, si uno asume que 2 va a elegir H, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Si elige C, 13, si elige D, 26 o si elige D, 12. ¿Qué es lo mejor? D, D, ¿cierto? Si uno asume que 2 va a elegir I, ¿qué es lo mejor que puede hacer? C, D o E. Listo. Ahora, si 2 asume que 1 va a elegir C, ¿qué es lo mejor que puede hacer? H o I. Y I. Si elige que va a elegir D, ¿qué es lo mejor que puede hacer? H o I. H. Y si él asume que va a elegir E, ¿qué es lo mejor que puede hacer? H o I. Y. Listo, ahí están. Donde se unan las dos líneas, tenemos el equilibrio, ¿vale? Entonces, primera norma del equilibrio de Nash, primera norma de la eliminación iterada de estrategias fuertemente dominadas. Si yo lo hago bien, los equilibrios de Nash permanecen. No se me pudo haber ido ningún equilibrio. ¿Listo? Vamos a comprobarlo. Vamos a hallar los equilibrios para esta matriz, para la matriz original. Acá, estas son las decisiones racionales. Acá y acá. ¿Listo? Y para el jugador 2, estas serían las decisiones racionales. Por acá. Esta. Esta. Y esta. ¿Dónde están los equilibrios? ¿Los ven? Sí, profe. Sí, señor. Y se dan cuenta que aquí están en el mismo lugar, en DH y en EI. Entonces, una norma de la eliminación iterada de estrategias fuertemente dominadas es que si yo reduzco la matriz, los equilibrios permanecen. Si se les llega a ir un equilibrio en el proceso, hicieron mal la eliminación. Entonces, es una manera de comprobar que el ejercicio se hizo bien y que el proceso, el tratamiento que se le da a la información es correcto. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda sobre cómo hallé los equilibrios acá? ¿Se los explico o lo comprendieron? Profe, yo sí me gustaría que lo explicara. Ok, listo. Tenemos la matriz, ¿listo? Es el mismo elemento que nosotros habíamos hallado anteriormente. Voy a borrar estas X acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar una rayita en la mejor respuesta posible dado un suceso, ¿no? Entonces lo voy a borrar nuevamente para hacerlo. Voy a acomodar este 5 para que sea mejor. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primer escenario, jugador 1 asume que 2 elige F. ¿Qué es lo mejor que puede hacer cuando elige F? Se elige A, gana 1, B 3, C 5, D 9 o E 7. D. D. Entonces, por eso colocamos la rayita, ¿vale? Si elige G, ¿qué es lo mejor que podríamos elegir? C. C. Si elige H, ¿qué es lo mejor que podríamos elegir? Sí. D.
Si elige I, ¿qué es lo mejor que podríamos elegir? Y si elige J, ¿qué es lo mejor que podríamos elegir? D. D. ¿Listo? Entonces, esas son las decisiones racionales para el jugador 1. Ahora, decisiones racionales para el jugador 2. Si 2 asume que 1 elige A, ¿qué es lo mejor que puede hacer 2? I. I. Si elige B, I. A, esto. H. H, I o J. J. I o I J. o J, sí. Entonces, cuando hay una indiferencia, se coloca en ambos. ¿Vale? Porque es Ay, sí. entonces ambos, I o J, lo colocan en ambos. Si elige C, ¿qué sería lo mejor? I, I. I. Si elige D, H. H, y si elige E, I, I. listo. ¿Dónde están los equilibrios donde se unan las dos rayitas? ¿Vale? Entonces, Sí, lo importante, el Y no es más rápido equilibrio, así. no necesariamente, porque yo cómo hago para saber que esta no la elimine o si la elimino. Porque miren que al final, a pesar de que aquí no haya equilibrio, permanece. ¿Sí? ¿Y por qué permanece? Por una razón curiosa. Aquí hay una decisión racional para el jugador 2. ¿Vale? Eso explica por qué esta permanece. Hay una decisión racional. ¿Listo? Y miren que curiosamente, ¿por qué? Bueno, porque miren, había una decisión racional ahí y también había una decisión racional en su momento para el jugador C en el caso G, por eso permaneció. Entonces, en ese caso, sí se requiere aplicar el principio de eliminación iterada. ¿Listo? Pero luego lo importante no es hallar los equilibrios. ¿Para qué me interesa? ¿Para qué te interesa ya hacer la eliminación iterada? No, Para estas usar las columnas, estrategias. ¿Para qué te interesa reducir la matriz? no, o sea, se dice que es importante porque no sabíamos cuál eliminar, ¿no? Que no sabíamos que iba a aparecer esa, pero luego no me interesa solamente los equilibrios donde se No. encuentran las lineecitas y lo demás. Ok, no puede importar, sí puede importar y no solo el equilibrio, porque este es un tipo de equilibrio, un equilibrio puro. Si vamos a hallar un equilibrio mixto, se va a dar cuenta usted que usted se volvería loco intentando hallar un equilibrio mixto en este reguero de estrategias. ¿Vale? Entonces, eliminar las estrategias que son fuertemente dominadas es un truco matemático que me permite de alguna manera reducir la complejidad para hallar los equilibrios mixtos. ¿Vale? Y lo mismo sucede cuando hallemos equilibrios bayesianos. Entonces, la eliminación iterada es una estrategia o es un procedimiento, más bien, llamémoslo así, muy común en la teoría de juegos y que en la mayoría de ejercicios más avanzados, lo primero que hacen las personas que intentan resolverlos es intentar eliminar las estrategias que sean fuertemente dominadas. Matrices más pequeñas significa que resolver el juego es más fácil, ¿vale? Entonces, no es solo, claro, si yo solo tuviese la intención de hallar el equilibrio, pues, ¿para qué hago la eliminación iterada de estrategias fuertemente dominadas? No tiene sentido. Pero como mi intención no es solo hallar los equilibrios, ¿vale? Sino que hay unas intenciones más atrás y ya las iremos viendo con el tiempo, entonces por eso es que necesito que aprendan a hacer esa eliminación iterada, ¿vale? Listo, profe. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, entonces el equilibrio de Nash en estrategias puras son esos dos. Exactamente. En este caso, el equilibrio de Nash en estrategias puras está acá. Entonces, equilibrio de Nash en estrategias puras estaría en DH e I. ¿Vale? Serían esos dos. Curiosamente, cuando se hace eliminación iterada, se tiene que denotar matemáticamente esto, ¿no? No es como que yo eliminé a lo chambón y no. Yo tengo que decir cuál es la jerarquía de las preferencias, por qué se eliminó lo que se eliminó y por qué no se eliminó lo que no se eliminó.
¿Listo? Esa es la justificación. Entonces no es tanto como copiar la matriz y ya, sino que hay que colocar esta serie de elementos. Eso de hacerle las X y eso, pues si quieren, ¿no? Gráficamente, pero no es que tengan que hacerlo. ¿Listo? Entonces, ¿alguna duda? Acá, No, profe. ¿no? No. Bueno, muy bien. Por acá, entonces les voy a mostrar qué sucede, por ejemplo, cuando tenemos juegos grandes, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos juegos que son bastante grandes y intentamos conocer, ¿no? Si hay equilibrios, si no hay equilibrios y cómo podemos hacer la reducción. Entonces, regálame aquí un segundo. Voy a presentarles el juego de la estrategia militar. Por acá. A WhatsApp le voy a enviar dos imágenes que son las del planteamiento del siguiente juego. ¿Me confirman la recepción, por favor? Sí, profe, ya. Sí, profe, Ya. ya. Ok, muy bien, gracias. Bueno, entonces les presento el juego de la estrategia militar, ¿sí? Y dice lo siguiente. Este es un juego específicamente de 2 jugadores en donde intentaremos hacer el mismo proceso, ¿no? Realizar un proceso de eliminación iterada de estrategias. En este caso, vamos a intentar eliminar fuertes. Si no las hay, entonces procederemos a eliminar débiles. Vamos a ver. Dice lo siguiente, el país I envía una flota naval a destruir A, la cual debe desplazarse por los diferentes ríos y se detiene cada noche en una de las intersecciones. Ejemplo, HEB, ¿listo? Quiere decir que la flota pasó la primera noche en H, luego en E y así sucesivamente. Si al cuarto día la flota logra llegar al país A, entonces lo destruirá y generará la guerra y ganará la guerra al país I. Para defenderse, el país A envía un buque que solamente puede desplazarse por 3 sitios contiguos. Por ejemplo, BCF. Quiere decir que la flota pasó la primera noche en B, luego en C y así sucesivamente. Si el buque logra intersectar a la flota en alguno de los lugares donde ésta pasa la noche, entonces la destruirá y ganará la guerra del país A. Entonces, ¿qué elementos hay que tener en cuenta acá para el juego de la estrategia militar? Entonces, primero, que quién es el que ataca, quién es el atacante. El país sí. Y El país I es quien ataca y A es defensor, ¿vale? Si ustedes miran la segunda imagen que les envié, aparece un diagrama, ¿cierto? Aparece un diagrama y ese diagrama es básicamente como un homólogo, por decirlo así, o es sí, básicamente como si viéramos un plano. Entonces piensen en ese diagrama como si fuera un plano. Entonces voy a colocarlo por acá. Aquí tenemos A, profe, ¿sí? No estoy compartiendo. qué pena, sí. No entiendo por qué se descomparte. Ok,
pantalla. Ok. Entonces aquí tenemos a A, ¿cierto? Y voy a hacer el mismo diagrama. Entonces tenemos A, aquí tenemos a B, acá tenemos a C, D, E, F, G, H y aquí tenemos al país I, ¿vale? A cada país lo estamos denotando con la letra mayúscula y cada uno se comunica por unos canales que tienen la siguiente forma. Listo. Entonces ahí intenté como replicar el gráfico que les envié, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que únicamente se puede mover, por ejemplo, de esta manera, ¿vale? ¿Listo? Únicamente se pueden mover de esta manera. No pueden hacer esto, por ejemplo, ¿no? Irse en diagonal no se puede. Solo se puede en línea recta. Las diagonales no están habilitadas. Entonces pensemos en esto como si fuera un plano superior, como si esto fuera un mapa, como si estas fueran islas, por decirlo así, y como si estas fueran canales, como si estos fueran ríos, ¿vale? Entonces, primera cosa, vamos a plantear el juego, ¿no? De forma normal. Entonces, primer elemento, jugadores. ¿Cuántos jugadores hay? 2. Dos. ¿Quiénes Y son? A e I. Ahí. A, E. Muy bien. Jugador A, jugador I. Listo. ¿Cuáles son las estrategias del jugador A? Todas las B, posibles combinaciones. F. Bastante. Hay sí, todas las posibles combinaciones que lleguen ahí. Exactamente. Entonces, una de esas, ¿cuál puede ser? B, B, E, F. BCF. Es una. Muy bien. BCF. ¿Cuál otra? B, E, F. BEF. ¿Cuál Y otra? BEH. BEH. ¿Cuál más? D, G, H. DGH. ¿Cuál más? DEH. DEH. ¿Cuál más? Supongo yo que DEF. sí, que el camino sea corto, ¿no? O Todos los, Pues igual hay que plantear todas las posibles. todos los posibles. Sí. Exacto. Recuerden, no, una porque él cosa, podría hacer, ¿cuál? él puede hacer DEBCF, pero No, pero estaría. recuerda que dice que son 3 sitios contiguos. B, E, D. Tres. Ok, ok, Sí, ok. BE. B, E, D. Ujú. B, ¿qué? ¿Por qué BD? D, E, ED B creo que ya está, no. D, B, no, D, E, B. y DB, ¿no? ¿Algún otro? Profe, pero la estrategia no debe ser para llegar ahí, porque B, ¿Quién es B. A? No, porque dice que, A la intercepta. ajá, El objetivo de A la es misión, interceptar, no atacar. a llegar. Ajá, Yo Ok. sí, sí. se está defendiendo. Es decir, esta es una estrategia de defensa, pero muy buen Ah, comentario, sí, ok, ok, una estrategia de ok. defensa. Y Es esta que el que también. ataca sí. Ujú. Entonces ahí tenemos DF, tenemos DH, tenemos BEH, tenemos BCF, tenemos BF, tenemos DB y tenemos BD. Creo que no hay más, ¿no? Creo que ya no hay más. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estrategias. Ahora las estrategias de I.
¿Cuáles serían? FCB. FCB, HGB, HGD, HEB, HEB, D. HE, Bueno, también sirve. También sirve H. FED. FED, ¿sí? FEB, ¿cuál otra? ¿Cuál otra? Échenle cabeza. Eso también sería como, digamos, también se puede colocar HEF o ellos, No, ahí ya no. ellos sí van hasta A. Sí, él sí quiere llegar hasta A. Pero aquí sí ya se pueden poner no solo 3, sino 4. No, 3 también. ¿También son 3? Sí. Ujú, piénsenlo. Nada más, ¿cierto? Solo 3. Entonces, curiosamente acá, estas son estrategias de defensa y estas son estrategias de ataque. ¿Listo? Que son dos tipos de estrategias muy diferentes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos resta? Aquí tenemos una matriz que va a ser 8 por 6, ¿verdad? Entonces vamos a colocarla acá. Vamos a ver si nos alcanza. Mm, a la mala sí salió, pero no entiendo por qué queda toda chonetica. Si no me toca hacerla línea por línea. Bueno, toco línea por línea entonces. Listo. Vamos a colocar 8. Vamos a ver si alguien alcanza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, ahí están. Ok. Y ahora, estas. Serían 6 columnas. Entonces acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Acá un poco de espacio. Listo.
Listo. Entonces por acá ya tenemos nuestra matriz. ¿Qué resta? Resta ubicarle los jugadores. Por acá, listo. Y por aquí jugador A. Por acá jugador I. Y las estrategias, ¿no? BCF, BF, BEH, DGH, DEH, DF, BED y DEB. Y acá FCB, HGD, HED, HEB, FED y FEB. ¿Listo? Y entonces ahora tenemos que determinar, ¿cierto? ¿Cuáles son los escenarios en los que gana uno y cuáles son los escenarios en los que pierde? Ganar en términos de transitividad sería 1 y sería 1, por ejemplo, y perder sería -1, ¿vale? Recuerden que ganar es un resultado positivo y perder tendría que ser un resultado negativo. Para efectos de este juego, es decir, porque visualmente serían muchos unos y menos unos, voy a utilizar 0. ¿Listo? Entonces podemos nosotros colocar una sustitución. Entonces nosotros podemos colocar por aquí un asterisco donde quieran. Entonces vamos a colocar en la utilidad, acá en utilidad de los pagos, ¿cierto? Y vamos a colocarle abajo que donde -1 por 0. ¿Listo? Solo para facilitarnos gráficamente el análisis. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar hasta acá, porque ya falta un cuarto para las 4 de la tarde. Entonces, vamos a dejar hasta acá el juego. La próxima clase lo terminamos, lo vamos a completar y vamos a seguir con el procedimiento. Vamos a hallar equilibrios, vamos a hallar óptimos, bueno, etcétera, etcétera. E intentaremos resolver este juego, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿por qué fue que dijo que iba a reemplazar el -1 con 0? Porque visualmente es difícil de distinguir los escenarios en donde se gana y en donde se pierde, ¿vale? Entonces, cuando vamos a mirar las transitividades, comparar unos contra ceros es más fácil que unos contra -1. Es simplemente por practicidad. Ok. Bueno, muchachos. Entonces, eso sería Listo, profe. todo. Muchas gracias, muy amables. Que tengan feliz tarde. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Señora. ¿Sí? Esto, para este 20 tenemos la columna de opinión, tenemos que hacerlo, subirla a la plataforma que usted nos dijo y todo así. Sí, sí, tal cual. Tiene que subirlo a Turnitin y descargan el resultado en Turnitin, en donde les den informe de plagio y ese PDF lo suben en el aula virtual. ¿Vale? Bueno, profe, gracias. Listo, gracias por recordarlo también para los que no lo recordaban, porque esas fechas son inamovibles. Si no se presentó, ni modo. ¿Listo? Entonces, feliz Gracias, tarde. Sara. Que esté muy bien. Gracias Bueno, por profe, hasta recordarlo. luego. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, Profe, chao.